Buenas tardes, señor secretario. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra redacción, bienvenido a Sotorreal Madrid 5. Encantado de estar aquí. Usted es de Cuenca, un chico que a los 18 años entró ya en la Administración de Justicia. Entró ya con cierta vocación, o fueron las circunstancias de su vida las que le llevaron a empezar en la Administración de Justicia. Fue después de conocer la Administración de Justicia cuando empecé a tener vocación por dedicarme a este servicio, al servicio público, concretamente eso de la Administración de Justicia, pero inicialmente no conocía ni cómo funcionaba esa parte de la Administración. Y fue con el tiempo, sobre todo porque empecé joven, cuando me di cuenta de la importante labor que tiene en una sociedad democrática y moderna el respeto de los derechos y cómo desde la judicatura se puede también luchar por ese tipo de derechos, y ahí empezó todo, hace ya mucho tiempo. Como dice, pasó luego a la judicatura. Durante ese tiempo pues tendría distintos procesos por los que condenaría a personas a prisión. ¿Cómo ve ahora desde su puesto de secretario de instituciones aquellos casos a los que se enfrentó como juez? Sí. Bueno, inicialmente yo entré no como juez, sino con 18 años como uno de los cuerpos que tiene la Administración de Justicia. Entonces se llamaba el cuerpo de auxiliares, ahora se llama el cuerpo de tramitación. Luego tuve que hacer 2 oposiciones allí y finalmente, después de 10 años trabajando en un juzgado, conseguí aprobar como juez. Sí, efectivamente la profesión de juez, una de las reflexiones que me ha permitido con el tiempo conocer el mundo penitenciario, en distintas versiones, como juez de vigilancia o como trabajando en la oficina del Defensor del Pueblo, o ahora que como secretario general, lo que sí me ha permitido conocer es que posiblemente alguna de las decisiones que tomé como juez de instrucción, que implicaba el ingreso en prisión de alguna persona, pues igual la decisión hubiera sido otra si yo en aquel entonces, mucho más joven, con menos experiencia, hubiera conocido lo que hoy conozco del mundo penitenciario, ¿no? Pero bueno, la vida es eso, es el ir recogiendo experiencias y bueno, al final de la vida profesional de una persona realmente es cuando estás auténticamente formado, ¿no? Lo demás es ir poco a poco cada día formándote y cogiendo nuevos conocimientos. Como ha dicho, uno de los pasos los que tuvo fue juez de vigilancia penitenciaria, sí, donde era la persona que recibía quejas sobre el funcionamiento de los centros penitenciarios. Ahora que es usted secretario general, ¿cómo ha tenido en cuenta todas esas quejas que recuerda como juez de vigilancia penitenciaria? Sí. Y cuando llegó al puesto, un ejemplo de lo que tenía en mente de esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo. Sí, pues efectivamente la figura, el contenido que tiene el juez de vigilancia en España es el final de una cadena de la justicia penal, de tal forma que va interviniendo las distintas fases del proceso hasta que llega ya la ejecución de la pena. Creo que es una figura decisiva porque el juez de vigilancia tiene en su mano la última palabra en eso que se llama la individualización de la condena, ¿no? En esta fase de la justicia, cuando actúas como juez de vigilancia, conoces todas las circunstancias que afectan a esa persona, ¿no? Y creo que es por excelencia el momento en el que también puedes hacer justicia, y puedes hacer una buena justicia, en el sentido de que la pena es la que es, pero las circunstancias de la persona también afectan a esa condena, ¿no? Es una experiencia, me ha sido muy útil, por supuesto, el haber estado de juez de vigilancia para conocer ahora una parte importante de las competencias que tiene la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es todo lo relativo a la clasificación de los penados, ¿no? Qué importante es saber acertar y tener clasificada a cada persona en prisión en el grado que le pertenece, ¿no? Que le corresponde. Eso me ha preocupado mucho desde que llegué como secretario general. Creo que es una labor importante. Lo que ocurre que también es verdad que además de esa función de clasificación hay otros aspectos
que nunca me llegaron ni tenían por qué llegarme, de la labor que hay, del contenido total de la Secretaría General. Me refiero a cómo gestionar casi 1.300 millones de euros, cómo gestionar eso y cómo gestionar un colectivo profesional muy especializado en esta tarea, que supera los 24.000 trabajadores, ¿no? El tema del dinero y el tema de la gestión del personal, esto me ha llegado de nuevo, porque eso solo se conoce cuando eres secretario general. Y luego la experiencia sí que me ha servido, la experiencia como juez de vigilancia, para las otras cuestiones, que tiene que ver todo el tema de la clasificación, el régimen de vida. Yo cuando llegué aquí ya sabía un poco por dónde van las quejas de los internos, ¿no? Intentar mejorar y dar siempre una respuesta a cualquier tipo de queja que llegue a la Secretaría General y, por supuesto, transmitir a los directores un trato cercano con las personas que están privadas de libertad. Y también formo parte de una institución que es el Defensor del Pueblo, que es una institución que todos conocemos quién es el responsable, pero pocos conocemos cuándo usarla, cómo recurrir a ella. ¿Cómo calificaría su paso por esta institución y también qué le ha aportado como secretario general? Fueron 10 años. Fue mi primer contacto directo con la administración penitenciaria, porque al dejar los 10 años en el Defensor del Pueblo fue cuando me incorporé a juez de vigilancia. Pero la primera experiencia y las primeras visitas a prisión las hice formando parte de la institución del Defensor del Pueblo. Es una institución, en el tema de instituciones penitenciarias, si se quiere conocer la evolución de la administración penitenciaria en España durante los últimos 45 años, yo recomiendo que se lean los informes del Defensor del Pueblo. Desde el origen, con el primer Defensor del Pueblo, don Joaquín Ruiz Jiménez, siempre se dio una prioridad absoluta a la administración penitenciaria, en definitiva, a las personas privadas de libertad. Creo que eso es un acierto, porque los colectivos que están en la sociedad libre pueden acudir cuando quieran o no a una institución garantista como es el Defensor del Pueblo, pero las personas que están privadas de libertad, sobre ellas hay que tener una actitud proactiva, y eso es lo que hace básicamente el Defensor del Pueblo. No solamente recibe quejas, sino que ya en mi época, todas las semanas, sin faltar ni una, todas las semanas se hacía una visita sin avisar a un centro penitenciario, ¿no? Y yo pude ahí apreciar el trabajo de los muchos profesionales que están en prisión, y pude también conocer las quejas y los problemas de las personas privadas de libertad. Fue una experiencia importante, hasta el punto que cuando quise dejar la oficina del Defensor del Pueblo, cuando allí llevaba ya 10 años, me planteé ocupar un juzgado de vigilancia, que era seguir en esa línea, pero con una condición distinta. El Defensor del Pueblo carece de fuerza ejecutiva, y eso es justamente lo que tiene el poder de resolución que tiene un juez de vigilancia. Creo que es un complemento ideal para formarse uno y para conocer cuáles son los problemas de una prisión. Uno de los temas que está hoy muy de candente actualidad es la renovación de los órganos de gobierno de los jueces. Como miembro que es usted de la carrera judicial, ¿cuál sería, en su opinión, el modelo ideal al que deberíamos tender para esa renovación? Tengo mi propia opinión sobre este tema, ¿no? Creo que, desde luego, el sistema actual ha demostrado no ser el más adecuado. Siempre que acaba un mandato el Consejo se suelen producir periodos largos de interinidad, de provisionalidad, ¿no? Hasta que se nombran a los nuevos. No sé si ahora ya habremos batido el récord de la cantidad de tiempo, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta que el sistema actual no es el mejor, sin embargo, yo sí que creo que la última palabra la debe decir el Parlamento, porque el Consejo es un poder del Estado y tiene que tener una intervención. Lo que ocurre es que esa intervención final del Parlamento tiene que ser reglada. Me explico.
Yo creo que necesariamente al Parlamento deben llegar ternas confeccionadas por la carrera judicial, es decir, por las personas que forman parte en ese momento del colectivo de jueces, y ante esas ternas habría que definir cómo se configurarían esas ternas. Presentada la terna, el Parlamento necesariamente tiene que elegir a uno de los que van en esa terna. Necesariamente. Y de esas 3 personas que vayan en la terna, el que saque un voto más será nombrado, debería ser nombrado inmediatamente vocal del Consejo. Ese es una postura un poco personal. Llevo tiempo pensándola y por eso la digo. Tampoco creo que sea del todo bueno que los jueces votemos entre nosotros mismos para elegir a esos candidatos, pero sí creo que los jueces tenemos que votar para configurar esas ternas que necesariamente tienen que ser votadas por el Parlamento a la vista de los candidatos que allí se ofrezcan. Puede parecer parecido al sistema actual, pero no lo es, porque en el sistema actual el Parlamento no recibe ternas, recibe un listado de jueces, no sé si son 36, y tienen que ponerse de acuerdo para elegir esos 36, y ahí es donde está el problema. Elegir 12 de esos, creo que son 36 los que recibe, mientras que el sistema que yo digo es diferente. Al Parlamento se le ofrecen tantas ternas como puestos a cubrir, que son 12, y necesariamente de ahí saldría un candidato. En los últimos años los centros penitenciarios han ido cambiando, se han ido modernizando, hay unos que se han cerrado, se han creado nuevos. En estos últimos 25 años, ¿cómo se ha modernizado el sistema español de prisiones, teniendo en cuenta que vamos ya a cumplir el primer cuarto del siglo XXI? Bueno, el balance en términos generales y en concreto en cuanto a infraestructuras es positivo. Los últimos centros que se han construido, concretamente 26, son centros tipo, similar al de Soto, este fue el primero, y centros como este dignifican la vida de las personas dentro de prisión y por supuesto son un referente. Es verdad que después de la Constitución se hicieron también centros, muchos de ellos ahora mismo ya estamos con procesos de reformas integrales importantes. Todavía nos quedan tres centros emblemáticos anteriores a la Constitución, bueno, 3 para ser exacto, creo que son 4, pero bueno, nos quedan centros emblemáticos como son Ocaña 1, la prisión de Burgos y el Dueso. Los demás prácticamente son ya posteriores a la Constitución. Desde luego, para hacer un buen sistema penitenciario es importantísimo las infraestructuras. Afortunadamente España las tiene. Las inversiones que se han hecho en los últimos años ponen de manifiesto que ha habido un interés, una prioridad política con los gobiernos de distinto signo, eso es importante. Y ahora el reto es mantener una infraestructura como la penitenciaria. Tiene un desgaste continuo, se usa los 365 días del año y por tanto también ahora es importante las dotaciones que vamos consiguiendo para hacer las rehabilitaciones y el mantenimiento necesario. Pero a nivel de infraestructuras creo que el balance es muy positivo. La mayoría de los centros penitenciarios en España ofrecen la posibilidad a los internos de tener trabajos retribuidos. ¿Qué valor le otorga usted a este tipo de oportunidades que ofrece? Sí, dentro de las actividades tratamentales que es fundamental en un centro, hay un aspecto que es el trabajo retribuido, en su doble vertiente. El trabajo retribuido por trabajo realizado, por destinos realizados en prisión, o el trabajo productivo sencillamente porque hay empresas que, conscientes del valor social que tiene esa actividad, son capaces de introducir y de poner sus cadenas de producción dentro de las prisiones. En este momento, sobre unos 47.000 internos, 47.000 y pico internos, hay 12.500 personas trabajando y teniendo una nómina. Creo que eso es fundamental. Ya al margen del generar el dinero, la nómina, es fundamental crear unos hábitos laborales y eso forma parte del proceso transformador que tiene que producirse cuando una persona ingresa en prisión.
Ojalá que pudiéramos ofrecer un puesto de trabajo a todos los que están en condición y quieren trabajar, eso es también voluntario, ¿no? Pero en este momento, posiblemente con las últimas empresas que están entrando en prisión, posiblemente en el próximo mes de septiembre podamos ofrecer como la cifra récord de personas trabajando en prisión. Es una buenísima noticia. Comentaba antes del volumen que tiene el sistema penitenciario en cuanto a empleados, en cuanto a presupuesto, pero siempre ha habido una reivindicación en cuanto por parte de los funcionarios para aumentar la plantilla, tanto de seguridad como de tratamiento, algo que beneficiaría tanto a ellos como a los internos. ¿Tienen algún plan para aumentar esa plantilla? Sí, el plan está ejecutándose ya. Creo que hoy ha finalizado el plazo para la presentación de instancias para 1.850 plazas del cuerpo de ayudante, pero además están también en procesos selectivos el cuerpo especial, tanto en su modalidad libre como de promoción interna, y también el cuerpo de médicos. En definitiva, dentro de un año, muy posiblemente en estas fechas, la Administración Penitenciaria podrá contar en torno a 2.200 nuevas incorporaciones. Cuando eso se produzca, realmente las relaciones de puesto de trabajo estarán ocupadas en una cantidad, una cifra, en un tanto por ciento muy alto. Prácticamente cubriríamos las vacantes que existen en este momento con la incorporación de esas 2.200 nuevas personas que ingresarán en la Administración. En tanto, el tema de recursos humanos creo que va bien orientado por ahí. Ya metiéndonos un poco en el área tratamental, hay unos artículos, el 102, el 117. ¿Cómo de útil considera estos instrumentos para el tratamiento de los internos? El sentido de la pena privativa tiene que ser enfocándola siempre desde el punto de vista del tratamiento. Lo ideal sería ser capaces de ofertar a cada persona privada de libertad un programa adecuado a sus carencias, ¿no? A sus déficits. Ya cuando yo empecé existe una serie de programas oficialmente aprobados y que se están ejecutando en prisión. En los últimos años lo que hemos pretendido es ir creciendo en ese tipo de programas, ¿no? Por eso los más relevantes que hemos hecho, el programa contra las personas condenadas por delitos de odio, o también hemos introducido programas cortos para penas cortas de violencia de género, o el programa para personas condenadas por delitos económicos, y últimamente la mayor novedad es todo lo que estamos haciendo en el terreno de la justicia restaurativa. Yo creo que tenemos, desde el punto de vista normativo, está todo previsto, ¿no? Y ahora lo importante es trasladar sobre el papel, y para eso es muy importante, porque en prisiones el trabajo no lo pueden hacer máquinas, se necesitan personas. Por eso es muy importante la pregunta anterior, en el sentido de poder ofrecer y decir que prácticamente en un año podríamos tener las relaciones de puestos de trabajo con todos los profesionales que se necesitan para poder impartir lo fundamental en una pena privativa, que es abordar el tratamiento. Ahora que me comenta sobre la justicia restaurativa, ¿cómo ve usted? ¿La ve como una utopía, como una posibilidad real de implementarse en el sistema español? Pues hace unos años era una total utopía. Hoy ya es distinto. La mitad de los centros tienen programas de justicia restaurativa, y tenemos también el testimonio tanto de víctimas como de internos que han pasado por procesos de este tipo verdaderamente interesantes. Creo que es un plus que nunca vamos a sustituir a la justicia en el sentido que todos la conocemos, ¿no? Pero la justicia restaurativa es un plus de calidad, empezando y pensando en primer lugar en las víctimas, y por supuesto también saneadora para las personas que cometen un hecho delictivo a veces muy grave. Es importante el poder estar, cuando eso finaliza de esa forma, poder estar cara a cara y saber que el autor del delito
pide perdón de manera sincera y se arrepiente ante la víctima, ¿no? Y saber que la víctima acoge esa mano tendida, ese perdón, y de esa forma infinitamente mejor la salida de prisión de esa persona cuando salga. Será una persona posiblemente que no vuelva más a delinquir porque ha sido consciente y responsable del mal que causó. Ojalá en todos los casos pudiéramos ofrecer ese recurso. No, ello no es posible. Hay que trabajar muchas sesiones con muchas personas privadas de libertad para conseguir fruto, pero la verdad es que ya en el tiempo que llevamos, los 2 últimos años, se empiezan a ver frutos de estos programas de justicia restaurativa. Otro de los retos que se enfrenta instituciones penitenciarias es cómo atender a las personas con discapacidad intelectual. Hay discrepancias entre el Estado, las comunidades autónomas, cómo hacer este tratamiento, poner los medios. ¿Cómo se enfrenta a este problema la Secretaría General? Sí, tenemos ahí afortunadamente la colaboración de asociaciones importantes. Posiblemente la que mayor aportación nos está haciendo es Plena Inclusión, que con su experiencia y con los profesionales nuestros somos capaces de ofertar y de ofrecer a las personas con discapacidad intelectual los tratamientos que merecen. Al hilo de este colectivo también decir que en estos momentos el principal problema que podemos tener en prisión, que tenemos, es todo lo relacionado con la enfermedad mental. Y ahí es un reto de todos, pero entendiendo por todos un reto que va más allá de las paredes de una prisión. Las personas que padecen discapacidad intelectual o que padecen una enfermedad mental, hay que saber y conocer todos que van a salir de prisión, y lo importante sería que exista una mayor relación entre el mundo penitenciario y la sociedad civil, los recursos sociosanitarios, para que se pueda hacer una transición pausada y bien reglada de las personas que, estando en prisión, necesariamente saldrán en libertad. Estamos ya en los últimos, esperamos, momentos de la pandemia que hemos sufrido, que todas las sociedades han sufrido, los internos hemos sufrido también con esta pandemia, y hemos tenido un comportamiento ejemplar que se ha reconocido por parte de la institución. Pero hemos sufrido restricciones en cuanto a confinamientos, cancelaciones de permisos o progresiones de grado. ¿Cree que debería haber alguna recompensa adicional a este reconocimiento del comportamiento por parte de los internos? Pues efectivamente ha sido el reto más reciente que hemos tenido que abordar desde instituciones penitenciarias, reto del que hemos salido bien o aceptablemente bien después de la gravedad de esta pandemia, ¿no? 2 elementos fundamentales: la profesionalidad de los trabajadores de los centros penitenciarios, y en especial ahí la mención a todo el personal sanitario, que siendo muy poco ha sido capaz de hacer mucho y bien, ¿no? Y por supuesto la otra parte importante, yo decía los dos, el comportamiento que habéis tenido las personas que estáis privadas de libertad, por la paciencia que habéis tenido por aguantar aquí. Desde luego, la pregunta que haces nos la hemos planteado ya nosotros también a nivel de Secretaría General, y la idea a la que llegamos es que a nivel individual, en cada junta de tratamiento, pues habrá que valorar. Desde luego hay algunas cosas básicas, es decir, si en algún momento por la pandemia hubo días de permiso que no pudieron ser disfrutados, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para articular formas de que esos días no disfrutados de permiso puedan pasar a otro año, aunque pudiéramos superar la cuota que está prevista en la ley de disfrute anual de permisos, pero teniendo en cuenta la grave situación por la que hemos pasado, se trataría de no hacer recaer y de no causar ningún perjuicio
a las personas que habéis padecido la pandemia estando aquí dentro y que no habéis podido disfrutar de permisos. Yo creo que una vez, conforme se ha ido normalizando, las noticias que yo tengo es que todo el mundo ha recuperado esos permisos, pero si a alguna persona le quedara todavía por disfrutar, creo que habría que plantearlo y estudiarlo con la idea que yo he expresado aquí, no perjudicar, sino tratar de reparar, sobre todo por el comportamiento que habéis tenido la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad. Y en relación a las penas de prisión, con el fin de también de queriendo superar uno de los fines que tenga meramente retributivos el sistema, ¿cuál sería su postura acerca de potenciar nuevos métodos de penas que fuesen alternativos a lo que sería un ingreso? Sí. Bueno, afortunadamente la práctica diaria, el Código Penal del 95 ya estableció unas penas alternativas. El volumen de esas penas alternativas están en el año pasado, fueron 132.000 resoluciones judiciales en las que se condenó a otras tantas personas, a 132.000, a penas alternativas. Es decir, con esas penas alternativas hemos evitado que el año pasado entraran en prisión 132.000 personas. O sea, la herramienta la tenemos ya, que es el Código Penal y fundamentalmente dos aspectos que son las que los programas de tratamiento, que si los haces evitas el ingreso en prisión, y el cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad. Creo que son dos herramientas muy válidas a las que todavía incluso le podemos sacar todo el rendimiento que ofrecen, ¿no? Y luego también las condenas cortas de privación de libertad, ¿no? El no tener miedo a que una condena también se cumpla en tercer grado. Una condena corta se puede cumplir y se debe cumplir en tercer grado si las circunstancias lo aconsejan. Todo esto teniendo en cuenta que en España existe una importante red de CIS. Respecto al tercer grado, declaraba usted que uno de los objetivos de su Secretaría General es que aumente el número de internos que están en tercer grado. ¿Cuáles deben ser las herramientas y las instrucciones para alcanzar ese objetivo? Sí, bueno, ahí vuelvo un poco a lo que dije al principio. Lo ideal, lo justo es que cada persona que está en prisión esté clasificado en el grado que corresponde, ¿no? Sería un fracaso tremendo que personas merecedoras del tercer grado estén clasificadas en segundo. Igual de injusto sería también que no se puede regalar el tercer grado. Personas que no tienen condiciones, no podemos asignarles un tercer grado porque previamente tienen que consolidar una serie de factores estando en segundo grado. Al empezar, las cifras que presentaba la Secretaría General eran de un 15%. O sea, el 15% de las personas que estaban en prisión en junio de 2018 estaban clasificadas en tercer grado. Hoy, 4 años después, hemos conseguido llegar al 20%. Vamos en la buena línea, pero tampoco es suficiente porque otros países o incluso Cataluña está en cifras que pueden alcanzar el 25% de personas en tercer grado y otros países tienen cifras similares. Yo creo que sin parar, pero en esta línea de responsabilidad debemos ir, sobre todo, si es merecedor la persona, pues por supuesto concederle ese tercer grado. Está demostrado que las personas que finalizan su condena haciendo el tránsito natural de tercer grado, libertad condicional, reinciden menos que las personas que cumplen su condena hoy y mañana salen en libertad sin haber disfrutado ni de un permiso ni de un tercer grado. Las cifras aproximadamente están, en el caso de los que hacen toda la trayectoria, permisos, tercer grado, libertad condicional, su reincidencia está en un 13%, mientras que los que salen de un día para otro, su reincidencia está en un 23%. La media en España está en torno a un 20% de reincidencia, pero esa media del 20% debe completarse o debe conocerse también que es muy importante hacer todo el tránsito que prevé la normativa para tener una incorporación a la sociedad en libertad de forma pausada, controlada,
mejor que hacerla de golpe. Hablábamos antes de cómo está, de lo avanzado que estamos ya en el siglo XXI y de lo que han avanzado las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos aprovecharnos de ese avance de las nuevas tecnologías? ¿Cómo puede aprovecharlo el sistema penitenciario para mejorar la función del sistema y de los internos que están en él? Sí, hay algunas tecnologías que ya estamos utilizando, las famosas pulseras telemáticas. Es un mecanismo tecnológico magnífico que ha tenido unos efectos estupendos en el tema de la pandemia. También las nuevas tecnologías, en el sentido que se hizo uso de los teléfonos móviles y de las videoconferencias en las prisiones. Esos teléfonos móviles los estamos ya sustituyendo por los famosos videoquioscos. Me imagino que en este centro ya están instalados, que permiten lógicamente una conexión no solo por voz, sino también con imagen, ¿no? Esas son nuevas tecnologías ya incorporadas, ¿no? Pero el campo que se presenta por el futuro en esta materia es inmenso. Posiblemente nuestra mente hoy ni siquiera sea capaz de saber todas las posibilidades que podemos tener, ¿no? Hay, por ejemplo, algún estudio que nos han ofrecido, alguna iniciativa, algún proyecto, por ejemplo, para evitar o para conocer con antelación que una persona tiene ideas suicidas o de autolesionarse. Bueno, pues yo creo que no pasará mucho tiempo para saber y conocer que existen programas, tanto por voz como por imagen, que nos podrían detectar con tiempo suficiente que una persona tiene una actitud suicida. Ahora mismo, de cada 5 suicidios que se producen en prisión, nosotros en el programa de prevención de suicidios, de cada 5 casos solo tenemos controlado a una persona, pero 4 nos pasan desapercibidos. Creo que en esa materia habría, por ejemplo, habría un terreno importante para introducir esa tecnología a incorporarla al trabajo ordinario dentro de prisiones. Dentro de la UE, de la Unión Europea, siempre estamos viendo cómo se están creando directrices económicas, de derechos sociales, pero desconocemos si hay recomendaciones o mecanismos para seguir un camino único de todos los países en cuestiones penitenciarias. Sí. Y también si tiene constancia de cómo está visto el sistema español desde Europa. Sí, efectivamente. Tenemos una experiencia muy reciente que la hemos tenido en nuestro país, en Sevilla, hace un mes aproximadamente. A nivel de Europa, concretamente a nivel del Consejo de Europa, que es mucho más que la Unión Europea. El Consejo de Europa son 47 países. El Consejo de Europa tiene una especial dedicación y atención a los sistemas penitenciarios de estos 47 países. Entonces, anualmente se le tiene que rendir cuentas al Consejo de Europa de las estadísticas lo más homogéneas posibles, ¿no? Se siguen unas pautas. Este año, en el mes de abril, se suele publicar el último informe SPEI, que se llama, donde nos comparamos todas las administraciones penitenciarias. Y es importante saber, porque si no te comparas no sabes si vas bien o mal o regular, ¿no? Bueno, las comparaciones en muchísimas variables. España es un país referente en Europa. Os comentaba que en Sevilla hace un mes nos reunimos, ¿no? Y ahí pudimos conocer cómo, por ejemplo, Francia en público dijo que hace unos años conoció los módulos de respeto de España y que ya los acababa de implantar en Francia. Los módulos de respeto de España se han implantado en Francia. Se sorprendieron también mucho nuestros homólogos europeos de que en España tengamos 9 módulos mixtos. No sé si aquí en este centro me parece que no hay. 9 módulos mixtos donde conviven las 24 horas
en actividades los hombres y las mujeres, como forma de prepararles para la vida en libertad, que en definitiva, cuando las personas salgáis, pues la convivencia es lo normal, ¿no? Hombres y mujeres. En ese tipo de iniciativas te das cuenta que vamos por delante. La propia Ley Orgánica General Penitenciaria Española ha sido trasladada a muchos ordenamientos y cada semana, esto es un dato así, además, porque creo que uno de los centros que más padece esto que voy a decir es Soto. Cada semana en España se recibe una delegación extranjera que quiere conocer nuestras prisiones y nuestros centros, ¿no? Entonces, todo eso es porque algo estamos haciendo bien. En la última crisis de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos pidió en más de una ocasión, concretamente hubo 2 conferencias multinacionales en donde España era un país referente. Querían que contáramos cómo lo estábamos haciendo para abordar la pandemia. Quiero deciros con ello que a veces en el día a día vemos solamente la pequeña porción o el pequeño problema que podemos tener en un centro, sin darnos cuenta que la valoración global del sistema es buena tirando a muy buena. Hace 2 semanas nos visitaba para lo que calificó usted como un hecho histórico, que fue el acto de lanzamiento del grupo LGTBI+, Rejas Rosas, creado para ser una red de apoyo para las personas de este colectivo en prisión. ¿Está valorando la institución adoptar nuevas normativas o protocolos, como las personas transgénero que ingresan en prisión, cómo ayudarles a este ingreso? Sí, existe una instrucción que creo que es del 2007, una instrucción que es del 2007 que se está aplicando desde entonces con absoluta normalidad y teniendo la experiencia que no hemos tenido afortunadamente ningún problema con la aplicación de esa instrucción. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en actos como el que se celebró aquí. Es un acto en el que, si hubiera que definirlo con una palabra, pues sería el de la diversidad y el de la tolerancia. O sea, en un servicio público como este tienen cabida todo tipo de personas y tenemos que ser conscientes y responsables de defender la variedad en las ideas, en las orientaciones que una persona pueda tener. Por tanto, creo que fue un ejemplo de tolerancia lo que se hizo en el salón de actos de este centro. Yo lo dije aquel día, en ese mismo salón de actos yo he participado en una obra de teatro, en una misa. Bueno, pues es un salón de actos que sirve para todo y así debe ser, ¿no? Desde el respeto a los demás y reconociendo siempre los derechos de todos. Oímos hablar mucho últimamente de la Agenda 2030. ¿Cómo encaja o cómo afecta al sistema penitenciario dentro de esa Agenda 2030? Sí, pues entre otras medidas o medidas muy directas, la Administración Penitenciaria está recibiendo ya concretamente 50 millones de los famosos fondos de recuperación. Esos 50 millones tienen que estar directamente invertidos, así nos lo exige Europa, en todo lo que significa medidas de superación, de contaminación y demás, y de regeneración, de aplicación de nuevas energías en los centros penitenciarios, para hacerlos más eficientes y para evitar todo el tema de contaminación que podamos generar. Ese dinero, esa cantidad, como digo, en los próximos 2 años tenemos ya los planes para sustituir, para climatizar los centros, para aislar los centros, y es el dinero y las medidas concretas que vamos a adoptar. Y usted, como alto cargo de la Administración, con una complicada y exigente agenda, ¿cómo hace para conciliar su vida personal con su vida laboral? Pues no es fácil. De hecho, muchos días pienso que no lo hago nada bien. Pero procuro, por supuesto, primero, cumplir con los deberes y la responsabilidad que tiene el cargo,
pero bueno, también es verdad que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces también la familia ayuda y colabora, pero ante todo anteponiendo que esto es un momento transitorio en la vida de una persona, lo tengo muy claro, ¿no? Que dentro de algún tiempo yo dejaré de ser secretario general y entonces sí que podré dedicar un poquito más de tiempo a mi familia, cosa que ahora por razones obvias no siempre se puede. Pero bueno, hay tiempo para todo, es una cuestión de organizarse. Señor secretario, muchísimas gracias por su tiempo, por su cordialidad y cercanía, por venir a Ecos de Soto a concedernos esta entrevista y nada, le deseamos mucha suerte en el desempeño de su cargo. Muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de dar a conocer en vuestro primer número pues lo que estamos haciendo en instituciones penitenciarias y sobre todo también aprovecho y termino con ello para agradecer el trabajo de los más de 24.000 trabajadores de instituciones, que ellos son los auténticos valedores y las personas que han conseguido que hoy seamos un referente en muchos países por el buen trabajo que llevan ya tiempo haciendo. Un reconocimiento con el que quiero acabar para todos los profesionales de instituciones.